Comienza Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el día en el que celebramos la muerte y resurrección de Cristo Jesús, el día por excelencia de los cristianos, el domingo. Hoy, domingo 28 de junio de 2026, celebramos el domingo 13º del tiempo ordinario. Últimos días de junio del mes del Sagrado Corazón de Jesús y también inicio en muchos lugares de ya las vacaciones veraniegas. En este programa de hoy, en Dies Domini, aquí en Radio María, durante los próximos 55 minutos, como siempre, profundizaremos sobre el sentido del día más importante para los católicos, el día en el que descansamos y a la vez dejamos que el Señor inunde toda nuestra vida para vivir la semana. Os recuerdo que podéis escuchar este programa no solo los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, sino también a través de los podcasts en radiomaria.es o en Spotify o Apple Podcasts, una vez que se haya emitido el programa. Y también podéis escribirnos si queréis sugerencias, preguntas, a la dirección de correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Y comenzamos nuestro programa, como siempre, con oración. Y lo hacemos con la oración colecta que nos regala la Iglesia para este domingo 13º del tiempo ordinario. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos en esta mañana que Dios, uno y trino, que Dios, Padre, nos ha hecho hijos en su Hijo Jesucristo por medio del bautismo, gracias a la acción del Espíritu Santo sobre el hombre. Y esto nos ha hecho poder participar de Dios, de su gracia, de su naturaleza, al ser hechos hijos de la luz, porque hemos participado de su luz, que nos ha hecho salir de las tinieblas, del pecado, del mal y, como dice la oración, del error. Le pedimos que nos mantenga siempre en el esplendor de la verdad. Es la verdad la que nos ha poseído a nosotros. Se nos ha dado como un don, Cristo Jesús, que es la verdad, el camino y la vida. Nuestra forma de vivir como cristianos, por la gracia del Espíritu Santo en nosotros, nos hace ser luz del mundo,
lo que nos dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Nuestra vida sencilla, cotidiana, de dolor, de enfermedad, vivida con sentido cristiano, unidos al Señor, nos hace ser luz, nos hace mostrar el esplendor de la verdad, la luz que trae seguir al Señor Jesús. Que en este domingo renovemos esta gracia bautismal que nos ha hecho ser hijos adoptivos del Padre, que nos ha hecho ser hermanos de Cristo Jesús y poseedores o tomadores del Espíritu Santo, que constantemente renueva en nosotros la vida eterna que nos ha concedido Cristo Jesús con su muerte y su resurrección. Y adelantamos ya los temas y secciones que trataremos en el programa de hoy, con el sumario de Dies Domini 28 de junio de 2026. El sumario de Dies Domini. En primer lugar, escucharemos la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia. Y a continuación, el padre Jesús Colado nos trae su sección sobre liturgia. Hoy nos continuará hablando sobre la importancia del sagrario. Comentaremos las lecturas de este domingo 13 o 13º del tiempo ordinario, que acompañaremos con muy buena música. Hoy escucharemos una canción de estreno de Celines. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de cómo la Iglesia sostiene y ayuda en este gran terremoto que ha sufrido Venezuela en estos pasados días. Hablaremos y profundizaremos sobre la necesidad de la presencia de la Iglesia en los momentos de tanta dificultad. Y al final de nuestro programa hablaremos de la solemnidad que celebra mañana lunes la Iglesia Universal, a San Pedro y a San Pablo apóstoles. Y hablaremos también de la colecta especial que se llama la colecta para el óbolo de San Pedro. Y vamos ya con nuestra primera sección. Nos rescata el padre Julio Rodrigo una anécdota de su viaje pasada Navidad en Cuba. Nos trae una anécdota que siempre nos ayuda a vivir nuestra fe en el día a día. El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que temprano en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, del viaje que hice a Cuba tras las Navidades pasadas, todavía conservo algunas anécdotas curiosas y bonitas que me sucedieron. Algunas se las he ido contando y hoy les transmito una de ellas. Después de los ejercicios me desplacé a La Habana. Yo estaba en la zona de Matanzas y me desplacé a la capital cubana. Allí estuve unos días antes de regresar a Madrid y me alojé en la casa sacerdotal. Me atendieron de maravilla, una casa preciosa. A pesar de las severas condiciones que atraviesa el país, que todos las conocemos a través de los medios de comunicación social, la casa estaba súper atendida. En la mesita de noche me llamó la atención que había un aparato llamado Proclaimer.
Jamás había visto un aparato de esas características. Lo primero que imaginé es que era una radio. Es verdad que era un poco más grande de una radio al uso, pero eso es lo que me vino a la imaginación. Tenía incluso un panel solar para, si se sacaba al exterior, se alimentaba de energía. También una manivela que la accioné y era como una dinamo de las bicicletas para generar por fricción electricidad y así que el aparato tuviese independencia energética. Me pareció un aparato curioso, pero cuando lo conecté vi que no era una radio al uso. Lo que ese aparato reproducía era el Evangelio en sus 4 versiones, de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, y otra vez al principio. Además lo hacía de una forma dramatizada, al estilo de los audiolibros, para que la lectura, más bien el escuchar el Evangelio, fuese mucho más agradable. El aparato, desde luego, que me resultó singular y muy original. Después he visto en Internet que estos aparatos Proclaimer los crearon en Estados Unidos, los crearon comunidades evangélicas para llevarlo a zonas aisladas, a zonas rurales, donde no hay apenas energía, donde además esas comunidades están poco alfabetizadas para leer ellos el Evangelio. Y así, de esta forma, tenían acceso a la palabra de Dios. Pronto los católicos adoptaron este sistema y se distribuyó por muchos países, como ha sido el caso de Cuba. De hecho, después le pregunté a algún sacerdote cubano y me dijo: no me digas que todavía tienen ese aparato. Dice, se hizo muy popular años atrás. Dice, y por ahí han quedado muchos. Dice, probablemente los han llevado algunos a la casa sacerdotal como un recuerdo de esas campañas evangelizadoras que se hicieron. Como ven, los cristianos nos hemos tomado en serio las palabras de Cristo, de ir y anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra, sin miedo, sin pensar en qué consecuencias puede tener la valentía de proclamar la palabra de Dios. Consecuencias negativas, pienso, que en algunas zonas proclamar la verdad de la palabra de Dios no es nada fácil. Y también sorteando todas las dificultades técnicas o de cualquier tipo para que la palabra de Dios llegue a todos. Desde luego, toda esta historia me recuerda la gran verdad que el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la palabra de Dios, Dei Verbum, nos subrayó. Y es que en ese concilio se nos decía la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, recordando a San Gregorio Magno, que decía que la Sagrada Escritura es como la carta que Dios ha escrito a sus hijos. De hecho, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia. Ese mismo concilio nos animó con vehemencia, además dice, a todos los cristianos a que aprendan el sublime conocimiento de Cristo con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras, porque desconocer esas Escrituras, como decía San Jerónimo, es desconocer al mismo Cristo. Sirva desde luego esta anécdota del Proclaimer para reavivar en todos nosotros este deseo de acercarnos a la palabra de Dios, donde encontramos a través de los profetas, a través de los apóstoles, la mismísima palabra de Dios que dirige constantemente a todos nosotros, a sus queridos hijos. Nada más, que aprovecho de nuevo para saludarles y desearles un feliz domingo. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Y a continuación el Padre Jesús Colado, en su sección sobre liturgia, nos va a hablar de qué hacemos cuando estamos en la iglesia en una celebración litúrgica y está el sagrario con el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. ¿Qué hacemos? Pues es de lo que nos va a hablar hoy en su sección. Le escuchamos. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Muchas veces recibimos preguntas sobre cómo hacer con el sagrario cuando se está en mitad de una celebración litúrgica. Y cuando decimos cómo hacer, nos referimos qué hacer al pasar delante del sagrario o qué pasa si, por ejemplo, uno se acerca al altar o si uno está pasando por delante del sagrario. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué respeto hay que mostrarle al Señor allí contenido? Y esta, que es una duda muy típica, se resuelve en realidad muy fácil, ya que los libros litúrgicos nos dejan bien claro qué es lo que hay que hacer. Sin duda, el sagrario contiene nuestro Señor sacramentado, contiene el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor y por tanto recibe siempre un gran respeto y de hecho normalmente al pasar delante pues le tributamos genuflexión. Pero esto tiene una excepción y es la celebración litúrgica. Es decir, al inicio de cualquier celebración litúrgica donde se pasa delante del sagrario, se hace genuflexión y también al final. Pero una vez iniciada la celebración litúrgica, sea esta la que sea, ya sea la liturgia de las horas, sea una celebración de un sacramento, de un sacramental, una celebración de la palabra o la misma Eucaristía, desde ese momento, desde que empieza esa celebración litúrgica hasta que acaba, es algo así como si debiera olvidársenos o como si desapareciera el sagrario. No porque no queramos tributarle el debido respeto al Señor, sino porque el hecho de celebrar una acción litúrgica, que precisamente por ser acción litúrgica y no simplemente devocional, hace presente el misterio pascual de Jesucristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección, la celebración, el hecho de que estemos en ese acto de celebración de un sacramento, de un sacramental, de cualquier parte de la liturgia, hace que haya que dejar a un lado, digamos así, o mejor dicho, que la potencia de esa celebración litúrgica es tal que tiene que hacernos, entre comillas, digámoslo así, olvidarnos de que tenemos el sagrario en la iglesia o que pasamos por delante. Por eso habrán visto muchas veces cómo al inicio de la misa, por ejemplo, se hace genuflexión al inicio, antes de ir a besar el altar, y después se hace genuflexión de nuevo después de haber besado el altar al acabar la misa. Esto es así, repetimos, no por una falta de respeto, sino precisamente por tener bien claro cuál es el papel y cuál es la potencia de la celebración litúrgica, sea esta de un sacramento, de un sacramental o cualquier otra parte de la liturgia. El hecho de celebrar, el hecho de que haya un cuerpo, una asamblea celebrante, que no es solamente una persona, sino que es toda esa comunidad cristiana reunida, hace presente el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad, o mejor dicho, hace presente el misterio pascual de Jesucristo de tal forma que se equipara, por no decir que en el hecho de la celebración tiene tanta potencia que nos tiene que hacer dejar cualquier otra reverencia al cuerpo, sangre, alma y divinidad contenido en el sagrario de nuestro Señor hasta que acaba la misma celebración. En resumen, al sagrario se le tributa el honor de genuflexión solamente cuando no estamos durante una celebración litúrgica. Claramente hay una pequeña excepción a todo esto, y es que, por ejemplo, si durante la misa tiene que irse al sagrario para sacar de allí las formas que tengan que usarse para la distribución a los fieles, o incluso
cuando se saca de allí el viril con la sagrada forma para la exposición del Santísimo. En ese caso, sí, cuando se abre la puerta del sagrario, se saluda al Señor con la genuflexión, y una vez que se ha repuesto o el viril o lo que haya quedado del cuerpo de Cristo después de la comunión, se le vuelve a saludar con la genuflexión antes de volver a cerrar la puerta del sagrario. Estas precisiones técnicas, precisiones prácticas, es bueno tenerlas en la cabeza simplemente para no confundirnos y sobre todo para no pensar que estamos faltando de respeto al Señor porque durante una celebración litúrgica no se haga genuflexión delante del sagrario. Que tengan todos un muy buen domingo. La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado. Escuchamos un canto creado por Kiko Argüello tomando el texto del Evangelio de este domingo, Mateo 10, del capítulo 37 en adelante, que es el Evangelio que escucharemos hoy hasta el 42. El domingo pasado escuchábamos cómo Jesús, viendo a la multitud, ¿no? Sentía pues piedad de ellos, ¿no? Y veía que necesitaban, ¿no? Pastores. Estaban como ovejas un pastor, por eso pide, dice, rogad al Padre, ¿no? Que mande obreros a su mies. Y hoy nos da una lección de que es seguirle a Él solamente. Que el que no pone primero a Dios no es digno de Él, ¿no? Este canto que hemos escuchado repite literalmente no es digno de mí. El que no... el que ponga a su padre o a su madre, a su hijo, a su hija, su vida, antes que a mí, no es digno de mí. Esta es la llamada que nos hace Jesucristo a sus enviados. Porque tantas veces no acogemos a los enviados de Dios, pero tantas veces sí nos da la gracia para poder acoger su palabra y creerla. La Iglesia hoy nos llama a esta conversión. Es verdad que los afectos del padre, de la madre, de los hijos, de los hermanos, de las cosas de este mundo son necesarios y son buenos. Pero Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos pide
que lo pospongamos a su amor. En otro momento Jesús también dirá esto, ¿no? El que no pospone es la traducción que nos regala la traducción española, ¿no? Pero en el origen viene un verbo que es el odiar, que no es un odiar de pecado, sino el rechazarlo, ¿no? El tener que renunciar muchas veces. Hoy también, pues esta palabra creo que es providencial para tantas personas que están sufriendo en el país venezolano, en Venezuela, donde tanta gente, ¿no? Pues ha tenido que renunciar, digamos, de manera obligada, ¿no? Y el único que puede llenar el corazón y darnos el consuelo, pues es el Señor Jesús. Esta palabra que hoy nos regala Jesús es maravillosa, pues cuando uno pone primero a Dios, todo lo demás se ordena. Los afectos que tenemos se ordenan. La relación con nuestros padres, con nuestros hijos. Tantas veces nuestro corazón, que es idólatra y que es difícil de controlarlo, ¿no? Controlar nuestros afectos, de saber hacia dónde se dirigen, pues por cómo hemos vivido, cómo nos hemos sentido queridos, por nuestra propia autoestima, por nuestros propios pecados. Pues tantas veces heridos, ¿no? Por muchas cosas, buscamos, ¿no? Como la vida en los demás. Y los demás no nos pueden dar la vida. El único que nos da el ser es Dios, que es el dador de vida. Y por último, el Señor también nos invita en el Evangelio a acoger a los enviados. Y de hecho, por eso la primera lectura es tomada del segundo libro de los Reyes, donde el profeta Eliseo es acogido por una familia. Y es una familia que, por gracia, ¿no?, acoge a este enviado de Dios. Es antes de Jesucristo, es el profeta que viene después del profeta Elías, sobre el que cayó el manto del profeta Elías y cayeron sobre él todos los dones, ¿no?, que el profeta Elías tenía, y continúa esta labor de profecía y de ayuda al pueblo de Israel. Y para pagar como esta acogida de su palabra y de su persona, pues realiza un milagro, y es que este matrimonio tendrá un hijo, ¿no? Y no podían tener hijos. Les dirá: dentro de un año tendréis un hijo. Por eso en el Salmo responsorial de la liturgia de este domingo cantaremos esto, ¿no? Cantaré eternamente las misericordias del Señor. O sea, el Señor nos manda enviados para ayudarnos. Y nos ha enviado al definitivo profeta, al definitivo Salvador, que es Jesucristo. Y en él el Padre ha depositado todo el bien. Anteriormente todos los enviados han sido imagen de Jesucristo, y los que han venido después de Jesucristo lo que hacen es recordar lo que Jesucristo nos ha dado. Por eso, queridos hermanos, que podamos vivir en este domingo, como nos dice hoy también la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, que los que hemos sido bautizados con Cristo y fuimos bautizados en su muerte, podamos vivir de su resurrección, sabiendo que existe la cruz, ¿no? Nos decía también el Evangelio que el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Tantas veces nos cuesta, ¿no?, comprender, porque no comprendemos por qué hemos de sufrir, por qué tanto sufrimiento, por qué tanta penuria, o a través de estas situaciones, ¿no?, que nos hacen a veces, ¿no?, como plantearnos, ¿no?, Señor, ¿por qué permites tanto sufrimiento? Pues nos da la clave Jesucristo, ¿no? Y nos la da clave también aquí San Pablo, ¿no?, que es a través de la cruz, del sufrimiento que no hemos buscado y que nos viene, pues vivida con Jesucristo, esta cruz tiene sentido. Y de hecho tiene una trascendencia tal que nos hace poder vivir contentos en medio de ella, serenos, en paz. Este es el misterio que se nos ha revelado y del que hoy la Iglesia pues quiere hacernos partícipe. Vamos a escuchar ahora una canción de Celinés que está de estreno, que se titula Yo confío en ti, en este mes también del Sagrado Corazón, que ya termina en estos días, y en este Día del Señor pues confiemos en Dios, que su providencia sabe más que nosotros y Él siempre nos acompaña y nos sostiene. Mi pasado lo confío a tu misericordia, mi presente lo confío a tu amor, mi futuro lo confío a tu providencia, mi vida la confío a ti, Señor.
yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, mi Señor, yo confío en ti. Ora, confía y espera que el Señor escucha tu oración. Ora, confía y espera que no se inquiete tu corazón. Ora, confía y espera que el Señor escucha tu oración. Ora, confía y espera que no se inquiete tu corazón. Yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, mi Señor. Yo confío en ti. 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 Mi Señor, yo confío en ti. Mi Señor, yo confío en ti. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor. Y queridos amigos de Radio María, hoy es domingo, hoy es el Día del Señor, el día más importante, el día en el que renovamos la gracia bautismal que nos hace vivir de Cristo resucitado y nos hace caminar por encima de la muerte. No hay nada mejor. La tarde del 24 de junio de 2026 nunca la olvidará el pueblo venezolano. Un terremoto, o más bien un doble terremoto del calibre de 7,1, incluso el segundo terremoto fue todavía un poquito mayor, desoló pues muchos lugares de Venezuela. Muchas zonas afectadas donde todavía se siguen buscando víctimas, cadáveres, y se intenta rescatar a personas y se intenta poner orden en todo el caos que se ha provocado en tantos lugares de Venezuela. Lugares como La Guaira, en Caracas, en la ciudad de Caracas, en Miranda, en Falcón, en Aragua, en Carabobo y en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía han sufrido el mayor golpazo de este
terremoto que pues arruinaba la vida de muchas personas y que llenaba de pánico y de temor a tantos. Pero también han sido días de ver cómo la luz de la esperanza y la manifestación del amor entre los hombres y de los cristianos de la Iglesia Católica, presente siempre en los momentos de dificultad, pues consuelan y ayudan. Como sabéis, la ayuda humanitaria ya ha empezado a llegar de diversos países de todo el mundo, desde Estados Unidos, de México, Qatar, también desde España, desde tantos otros lugares también de Europa han empezado a mandar insumos y ayuda también profesional para levantar tantos escombros de tantos lugares y de edificios que han sido derrumbados y que todavía hay gente debajo de ellos. Bien, pero también sabemos que hay muchos venezolanos fuera de Venezuela, muchos venezolanos que viven en España, en tantos lugares, ¿verdad?, que están en nuestras parroquias, en nuestras comunidades parroquiales. Pues bien, hemos querido hablar con Daniel Ávila, que nos saluda ya en esta mañana de Dies Domini. Él es venezolano, procedente de Caracas, que vive con su esposa Karin y sus 2 hijas en Madrid, y vive su fe en la parroquia Santa María del Parque, en la parroquia en la que un servidor es párroco. Y Daniel Ávila pues ha querido hablar esta mañana con nosotros. Le saludamos ya. Muy buenos días, Daniel, y muchísimas gracias por atendernos un ratito aquí en Dies Domini, en Radio María. Buenos días, padre, ¿qué tal? Un placer, muchísimas gracias por el espacio. Pues gracias a ti. ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo aquí con tu esposa, Karin, aquí en España? Sí, como comentabas anteriormente, tenemos ya 8 años y medio, aproximadamente, desde que llegamos a este país que nos brindó oportunidad, ¿no?, para hacer una vida nueva. Bien, pues muchos venezolanos, ¿no?, y de hecho amigos vuestros, familia, están también aquí en España o en otros países del mundo fuera de Venezuela, también por la difícil situación que ha vivido tú durante estos años vuestro país. Ante esta situación de este terremoto tan inesperado del pasado 24 de junio, ¿cómo vivisteis esos primeros momentos a la distancia? Sí, bueno, fueron momentos bastante complejos, bastante difíciles. Nos levantamos por la mañana y, bueno, levantaron a mi esposa Karin con una llamada, su hermana, bueno, contando un poco la situación, que ellos estaban bien, y bueno, la verdad que un poco asustados, angustiados, porque no sabíamos nada, y encendimos la televisión, luego vimos por redes sociales todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y lo que había pasado, la magnitud del terremoto, todo lo que había dejado, los desastres materiales, y bueno, luego también los daños humanos, ¿no? Gracias a Dios, a nuestra familia están todos bien, sanos y salvos, no hay nadie, están todos ilesos, no hay ninguna pérdida humana y solamente daños materiales. O sea, es verdad que mis suegros en ese sentido, pues su vivienda sí se vio bastante afectada, y otra vivienda que tenían como un plan vacacional, así en La Guaira, que también fue uno de los estados más afectados, pues ahí la vivienda sí colapsó, ahí no se salvó esa vivienda, pero bueno, gracias a Dios por todo lo demás, ellos están bien y están sanos. Bien, todavía son horas críticas, ¿no? Porque todavía pues están hace muy poquitos días y todavía siguen, ¿no?, las excavaciones, siguen llegando ya ayuda internacional en estos días. Cuéntanos un poco, Daniel, para nuestros oyentes que no conozcan bien Venezuela. Decías que La Guaira, en el estado de La Guaira, es uno de los lugares o el epicentro, ¿no?, de este terremoto. Cuéntanos a qué distancia está de Caracas, cómo es aquella zona. Sí. Mira, La Guaira queda aproximadamente a 30 minutos o 25 minutos de la capital, como a 30 kilómetros, queda muy cerquita, y en La Guaira es donde está también el aeropuerto internacional de Maiquetía, cual también está prácticamente devastado, no quedó casi nada en pie, y es verdad que en La Guaira ya hace mucho tiempo, en el año 99, hubo una vaguada que fue por excesos de lluvia, y hubo una tragedia un poco similar, ¿vale? Muchas viviendas se perdieron y muchas vidas humanas también, pero no se compara con la situación actual de hoy en ese sentido, porque fueron en más puntos de la Guaira como tal, porque serían en Macuto, en ciertos sectores, como en ciertos barrios. Y
y por eso estos momentos son tan complejos, ¿no? Ujú. Para todos los venezolanos que lo vemos también desde fuera, un poco pues con ganas de poder ayudar y es bueno, no solo también aquí en España, por ejemplo, tengo familia y amigos, ¿no? En otros países y pues, ahora mismo estamos todos en constante comunicación, ver de qué manera podemos ayudar enviando pues medicamentos, sobre todo también dinero, porque hay una necesidad que va cambiando. Un día puede ser alimentos, otro día puede Ujú. ser medicina, otro día puede ser otro tipo de insumos, y es verdad que en ese sentido ellos prefieren como la disponibilidad del dinero para poder hacer frente a lo que necesiten en el día a día. Cuéntanos, Daniel, las zonas así más afectadas, nos decías que una de ellas es La Guaira, pero de otras zonas que también han sido muy afectadas, ¿son lugares donde hay mayor pobreza o las infraestructuras son peores o también ha afectado a lugares donde, bueno, pues donde a lo mejor las infraestructuras tenían mayor calidad y aún así el terremoto pues ha arrasado ¿no? ha provocado toda esta catástrofe humana y material? Y bueno, es verdad que en La Guaira, curiosamente, un sector donde se cayeron muchos edificios eran edificios modernos, no eran tan Ujú, viejos. La capital, en varios sectores también, un poco edificios modernos y otros antiguos. Es verdad que en las barriadas populares, ujú, gracias a Dios ahí no ocurrió nada. Paradójicamente, las viviendas que estaban como en la montaña, que nosotros decimos como en el cerro, vamos, que son ujú, ujú, las viviendas un poco que se hacen de manera, pues, que no tienen suficientes recursos, esas viviendas no sufrieron daños de ujú. esa magnitud. Gracias a Dios, ¿no? Porque como te digo, son viviendas que a lo mejor pueden vivir 15 familias en una casa de 2 plantas, Mamma mía. que tampoco son situaciones también complejas y críticas. Y luego también es verdad, en el interior del país, en Aragua, también hay bastantes daños, en Morrocoy, que son zonas costeras también, hay mucho daño. Y en el estado también Aragua, hay un sector también bastante afectado. Daniel, como decías, ¿no? La comunicación, gracias, ¿no? a las telecomunicaciones tan avanzadas que tenemos ahora, ¿no? Pues estáis en contacto, ¿no? Con muchos amigos, familiares que también están en otras partes del mundo, que también están en diferentes partes, ¿no? Del país y de las zonas afectadas. Cuéntanos, pues cómo han sido estos días, pues el comunicaros, el solicitar que ayuda, el rezar por unos, el intentar ayudar a otros. ¿Cómo lo habéis vivido? Cuéntanos alguna experiencia. Sí, bueno, desde nuestra experiencia y en particular, pues mira, mi familia y yo hemos estado en constante comunicación, muchísima oración, pidiéndole a Dios que, pues, primero que nos sostenga, que los pueda sostener a ellos, mis familiares y mis amigos que se encuentran en otros países también, pues, en comunicación para saber cómo estaban ellos, si tenían problemas con algún familiar, si todos estaban bien. Y luego también ver de qué manera podíamos aportarnos cada uno su granito de arena. Nosotros en este sentido ayer tomamos la iniciativa de convocar, ¿no? Hicimos como, bueno, lo denominamos el arepaso. Sí. Entonces fuimos a la parroquia y ahí pues ofrecimos lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Una comida sabrosa, un momento tratar de hacer un poco ameno, ¿no? Para poder recolectar algo de dinero y en ese sentido poder enviarlo a los niños, sobre todo también, que hay muchos niños que necesitan cobijo porque por la noche pasa mucho frío, como es una zona costera, hace mucho viento y baja la temperatura por la noche, a pesar de que en el día hace calor y necesitan pues cobijas, necesitan también pañales, como comentaba anteriormente, ¿no? Va cambiando un poco la situación y bueno, quisimos poner ese granito de arena de esta manera para poder ayudarlos. Siempre en estos momentos de emergencia, de tanta dificultad, ¿no? Pues surge la creatividad y ayer, pues como decías, aquí en la parroquia Santa María del Parque, pues varios venezolanos que vivís aquí cerca en la parroquia, pues os sumasteis, ¿no? A esta iniciativa y llevasteis a cabo, ¿no? El poder, pues, ofrecer, ¿no? Las arepas, esta comida típica venezolana y se sumó mucha gente, pues, a poder participar y que continuaremos, ¿no? En tantos lugares. Yo quería recordar a nuestros oyentes que
además de lo que cada uno pueda hacer, también están habiendo puntos, ¿no?, para poder llevar tanto ropa o algún insumo que muchas veces no la gente quiere ayudar de cualquier manera, ¿no?, sobre todo aquí desde España o desde cualquier otro país. ¿Cuál es un poco la directriz que te va llegando a ti del feedback de otros compañeros, amigos? ¿De qué manera se puede hacer esto? Y uno de los puntos principales que estuve viendo es en el centro comercial Sanville, que es un outlet. Ahí habilitaron un espacio para hacer este punto de recogida, y ya empresas privadas también se pusieron a disposición, una vez que tengan todo lo recolectado, enviarlo sin ningún tipo de coste por avión, lo que se pueda mandar por avión, y por agua lo que se pueda mandar por agua, que bueno, eso tardará evidentemente mucho más, pero lo que se pueda mandar, pues sí, por avión, pues se mandará, porque se ha habilitado también el aeropuerto de Valencia, que es otra provincia que está en Venezuela, y es verdad que no es un aeropuerto tan grande, no es un aeropuerto internacional, pero lo están adaptando para que pueda entrar toda la ayuda que están enviando también desde Estados Unidos, que estuve ahí hablando también con un muy buen amigo que trabaja en el área de construcción, y mandó casi medio contenedor de pues palas, guantes, y nosotros es verdad que también nos estamos dirigiendo un poco, ¿no?, a través de Cáritas, que siempre también ha ayudado mucho a todos los venezolanos. Yo en lo personal pues me han brindado también mucho apoyo en muchos sentidos, y creemos también firmemente que a través de ese canal pues va a haber total transparencia, y nos ayudan siempre. Sí, de hecho Cáritas España ha donado unos 300.000 euros actualmente, creo que han sido ayer, para este momento de emergencia, y han abierto, ¿no?, una campaña especial para estos días para poder colaborar, aún así, o sea, a través incluso de las Cáritas diocesanas, y así llegarlo desde Cáritas Nacional hasta Cáritas Venezuela nacional. Daniel, nos decías que en este lugar era aquí en Madrid, ¿no?, en este centro comercial, pero seguro que en otros puntos de España pues encontrarán también nuestros oyentes lugares donde se pueda canalizar, ¿no?, toda esta ayuda. Bien, Daniel, pero vamos a verlo un poco todo esto desde la fe. Ya sé que siempre en estos momentos de tanto sufrimiento, ¿no?, no podemos dar una respuesta, ¿no?, al mal, pero un poco desde tu experiencia, pues eso, como cristiano, como parroquiano, como miembro de una comunidad cristiana, cuéntanos cómo has vivido tú, ¿no?, o qué esperanza también, porque seguramente hables con otros compañeros, amigos que a lo mejor no vivan tanto la fe. ¿De qué manera, ¿no?, en este momento pues podemos ser una luz de esperanza para tanta gente que está sufriendo, que está perdiendo la vida, que pierde a sus familiares o que pierde todo? Sí, muy importante eso que mencionas, ¿no?, lo de vivirlo desde la fe, porque ayer en el Arepaso también se sumaron unos amigos que es verdad que viven la fe de una manera diferente, ¿no?, y se sumaron sin ningún problema. O sea, la ayuda fue excepcional, y en estos momentos tan difíciles, ¿no?, y tan complejos, que ves todo por redes sociales y se te arruga un poco el corazón, y pues te puedes caer un poco. Yo he visto como el Señor, ¿no?, te sostiene, y se hace paso también entre el dolor. Hay felicidad. Por ejemplo, ayer estaba viendo que una persona que tenía a su familiar ahí en Venezuela, en La Guaira, no encontraba a su hermana, y la han encontrado ayer con su hijo que tenía 18 días de nacido. Pues evidentemente ahí vemos cómo el Señor se hace presente, ¿no?, en un milagro. Donde un lugar se vive una tragedia, pues también se abre paso a la vida nueva, ¿no?, en ese sentido. Y esta mañana también recibía yo un mensaje de mi catequista dándonos mucho ánimo, y que no estábamos solos, ¿no?, que nos sostenía también la oración. Y al final pues tú dices, es el Señor, en todo momento lo ves, y te da paz y tranquilidad. Pues Daniel Ávila, venezolano, ya viviendo en Madrid hace más de 8 años con su mujer y con sus 2 hijas. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana en Dies Domini. Cuenta con la oración de todos nuestros oyentes y también con toda nuestra colaboración, que como sabrás pues estarás también al tanto, ¿no?, de poder ayudar pues a tantos compatriotas y hermanos venezolanos que están sufriendo pues las consecuencias de esta catástrofe. Muy buenos días, Daniel, y feliz domingo. Muchísimas gracias, padre. Un saludo a todos. Un abrazo. Paz. Yo recuerdo que para poder continuar con la ayuda
podéis dirigiros a Cáritas a través de Cáritas Diocesana, Cáritas de vuestra parroquia, y si no, visitando la página cáritas.es. Pues si quieres escuchar nuevamente esta entrevista, lo puedes hacer a través de los podcasts en radiomaria.es o a través de Spotify o Apple Podcast. Y para terminar nuestro programa, vamos a hablar de la solemnidad que celebraremos mañana. Mañana se celebra el día 29 de junio el óbolo de San Pedro, con la Jornada Mundial de la Caridad del Papa. Es una solemnidad que aquí en España no es día de precepto, pero es un gran día, pues litúrgicamente celebramos a las dos columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. En esta jornada siempre la colecta se recoge para ayudar a lo que el Papa pida y necesite. Es para la caridad del Papa. Sabéis que el Papa ha donado muchísimo dinero también en estos días para Venezuela, y seguramente gran parte de este óbolo también lo dedique para esta situación o para otros lugares, como lo ha hecho en otras ocasiones desde la Santa Sede, ayudando a lugares de conflictos en guerra o de desastres naturales, como es el caso de Venezuela. En algunas diócesis también esta colecta, al estar muy cercana al domingo, pues se ha trasladado al día de hoy. Por lo tanto, en algunas parroquias seguramente, aquí en Madrid, desde luego, se ha trasladado la colecta de mañana al día de hoy. Pues bien, nos ponemos en manos de San Pedro y San Pablo, que celebraremos mañana con gran solemnidad. Pedro y Pablo, los dos apóstoles que nos muestran el ministerio y el carisma, la jerarquía y a la vez la evangelización. Los dos juntos nos han mostrado y nos han dado la Iglesia que tenemos hoy. Hoy necesitamos también apóstoles valientes que anuncien el Evangelio y que puedan vivir y transmitir lo que nos ha dado la Iglesia. Por eso, en este domingo, pues acordémonos también de poder colaborar, ya sea hoy o mañana, en esta gran colecta del óbolo de San Pedro. Y queridos amigos, nos despedimos ya de la edición del programa de hoy, Dies Domini, el Día del Señor, el 28 de junio de 2026, en el que celebramos el 13º domingo del tiempo ordinario, donde el Señor nos invita a ponerle a Él el primero, a seguirle sin miedo, a posponer todo lo demás. Y entonces Él nos ayudará y nos mostrará de qué manera debemos amar también a los hermanos. Hemos vivido en nuestro programa, además de las secciones habituales del Padre Julio Rodrigo y del Padre Jesús Colado, habiendo también recordado las lecturas de este domingo, pues hemos hablado con Daniel Ávila, venezolano que reside aquí en España, en Madrid, para hablarnos de la situación que se está viviendo en aquel país hispanoamericano después del terrible terremoto, del doble terremoto que ha sufrido el pasado 24 de junio. Y nos unimos a la oración. Y nos sumamos también a la colaboración como podamos para sostener aquel país y ayudarnos unos a otros a ser presencia en el mundo de la luz de Cristo como Iglesia. Recordaros que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es y a través de Spotify y Apple Podcast. Y también que si queréis escribirnos, pues lo hagáis a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Y el que os habla se despide de todos vosotros y os desea un feliz domingo junto con el equipo de aquí de Dies Domini en Radio María. Pues os deseamos que viváis este día llenos de la gracia y de la alegría que nos trae Cristo resucitado. Feliz domingo a todos y hasta dentro de 7 días.
Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.